Bien, miren, la semana pasada estuvimos estudiando la importancia de que cada uno de nosotros conozca verdaderamente la voluntad de Dios para nuestra vida. Es la única manera en que podemos vivir la verdadera plenitud que la Biblia nos promete, si estamos viviendo específicamente para lo que Dios nos puso a trabajar en esta tierra. Y decíamos esta semana pasada que la fuente de revelación más poderosa de Dios es evidentemente su palabra, pero el medio de comunicación más poderoso que tenemos de forma bidireccional, es decir, para escuchar a Dios y hablar con Dios, es la oración. La oración es la herramienta más poderosa que tenemos los creyentes, los cristianos, y tristemente, creo que es una de las herramientas más subutilizadas, ¿no? O sea, en el peor de los casos, mucha gente que se llama a sí misma cristiana rara vez ora o lo hace de forma rutinaria, e incluso en el mejor de los casos, pues no siempre nuestras oraciones tienen la efectividad que vemos que tienen en personajes en la Biblia. Por eso el día de hoy vamos a iniciar una nueva serie. Pueden ver en sus programas el título de la serie es La oración, enseñanzas de Jesús. Sé que hemos hablado de la oración en múltiples ocasiones a través de los años. Hoy vamos a ver cosas desde un ángulo un poquito diferente, porque lo que vamos a tratar de aprender es qué podemos recibir como lecciones de observar las oraciones de Jesucristo, de observar cómo oraba Jesucristo. ¿Okay? Entonces, obviamente Jesucristo es la fuente más importante de información para nosotros en cuanto a ejemplo, y por eso lo vamos a estudiar en esta serie a Él y a sus oraciones. Vamos a ponernos en sus manos y el día de hoy vamos a estudiar cómo oraba Jesús. Padre Santo, te amamos, Señor, te damos gracias, Padre, de verdad. Es una cosa maravillosa venir y sentirse en familia entre tus hijos, tu gente, levantar nuestras voces y cantarte. Sentimos tu presencia, sentimos la presencia del Espíritu Santo en nosotros, en nuestra iglesia, y te damos gracias por ella, Señor. Padre, queremos vivir cada vez más para tu gloria, para cumplir ese plan que tienes para nosotros, y sabemos, Señor, que la oración es algo crucial para que eso suceda. Te pedimos, Padre, que el día de hoy hagas algo especial en el corazón de cada uno de nosotros y cambies la manera en que vemos la oración, la manera en que te vemos a ti, la manera en que vemos la relación que tenemos contigo, de manera que nuestra vida de oración sea transformada profundamente y podamos vivir siempre para tu plan, para tu voluntad, para tu gloria. Nos ponemos en tus manos, Señor, ponemos esta serie completa en tus manos, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, en Lucas 11, versículo 1, Lucas registra esta escena. Dice: un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar. Miren, yo trato de imaginarme siempre las escenas que leo en la Biblia, trato de verlas en mi mente. No sé cuántos de ustedes fueron al cine este fin de semana a ver la película que fuimos a ver de Pablo, el apóstol de Cristo, pero en cuanto empieza la película y entra Lucas caminando y saluda a Aquiles, y empieza a hablar con personajes de los que vemos en la Biblia, Aquiles, y dices, ves la escena y dices, imagínate estar ahí, ¿no? O sea, haber visto estos personajes caminar, platicar, interactuar. Y cuando yo leo pasajes como este, trato de imaginarme a Jesucristo orando, sus discípulos escuchándolo en algún paraje ahí fuera de Jerusalén. Miren, yo no sé si les ha pasado a ustedes que de repente están junto a alguien, a lo mejor en un grupo pequeño, cuando viene un grupo misionero, y de repente alguien dice, voy a orar, y empiezan a orar, y oyes la oración y te impacta, ¿no? Las palabras que utilizan, la forma en que oran, hasta quieres tomar nota, esta me la tengo que aprender, ¿no? O sea, luego te dicen, ¿tú quieres orar? No, yo no. O sea, después de esta oración. Entonces, imagínate a Jesucristo. Imagínate a sus discípulos oyendo al maestro de maestros orar. De hecho, nosotros ni siquiera necesitamos hacer uso de la imaginación, porque tenemos muchas de sus oraciones registradas en la Biblia. Puedes leerlas y ver el impacto, el poder, la profundidad que tienen sus oraciones. Pero aún así, miren, con todo y eso, si te pones a pensar en todo lo que vieron sus discípulos hacer a Jesucristo, o sea, los discípulos vieron a Jesucristo hacer milagros increíbles,
¿no? Lo vieron calmar tormentas, ¿no? Multiplicar comida, resucitar a gente, caminar sobre las aguas, transformar agua en vino. O sea, lo vieron hacer cosas increíbles, lo vieron dar enseñanzas que impactaban a la gente, lo vieron comportarse de maneras increíbles, ¿no? Y de todas las cosas que le podían haber pedido, enséñanos a hacer eso, lo que le pidieron fue a orar. Esa es la única petición que hay de los discípulos a Cristo, diciendo, enséñanos a hacer esto. ¿No? Uno se hubiera imaginado, enséñanos a sanar, ¿no? O a lo mejor alguno dirá, enséñame a hacer agua en vino, ¿no? Esa es la que yo quiero aprender, ¿no? O sea, algo, ¿no? Pero no, de todas las que podían haber pedido, lo que pidieron fue, enséñanos a orar. ¿Por qué habrán pedido ese en particular? Yo estoy convencido que debido a que Jesucristo constantemente les decía, yo no soy el que hace las cosas, es mi Padre, ellos vieron la conexión entre la efectividad de su ministerio y su vida de oración. Porque el que hacía las cosas era su Padre y Jesucristo estaba en constante oración a su Padre. Entonces lo que dijeron fue, enséñanos a orar, ¿no? Entonces si algo deberíamos de querer todos nosotros, ¿verdad?, es aprender a orar. Decirle a Dios, enséñame a orar de esa manera, enséñame a conectar contigo como lo hacía tu Hijo Jesucristo. Porque imagínense el poder que liberaríamos como personas, como iglesia, como familias, si oráramos como Él. Si fallamos en este menester de orar como Jesucristo, entonces lo que vamos a suceder es que no vamos a ver el poder de Dios liberado en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra iglesia. Por eso estamos empezando esta serie. Miren, mi esperanza con esta serie es que seas consciente de tu necesidad de aprender a orar. Que termines esta serie diciendo, Señor, por favor, enséñame a orar. Vamos a aprender muchas cosas a través de la serie. De hecho, vamos a estudiar la respuesta de Jesucristo a esa petición en 2 mensajes que vamos a estudiar. Vamos a ver qué les enseñó Jesucristo cuando dijo, enséñanos a orar. Vamos a estudiar una de sus oraciones, bueno, no una de la más larga de todas sus oraciones, que está registrada en Juan 17. La vamos a estudiar en algunos mensajes más adelante. Pero el día de hoy, fíjense, lo que quiero que veamos es ¿qué aprendieron los discípulos simplemente de ver la vida de oración de Jesucristo? Vamos a dividir nuestro tiempo en 2 partes. Vamos a ver primero cómo era la oración para Jesucristo y luego vamos a ver por qué a nosotros nos cuesta tanto trabajo hacer lo mismo que Él. Y entonces vamos a ver si podemos hacer lo mismo que hacía Él. Entonces, número 1, Romano, en su programa dice, ¿cómo era la oración para Jesús? ¿Cómo era la oración para Jesús? Evidentemente estamos teniendo unos problemas con las pantallas, así que voy a decir los espacios en blanco despacito para que no se los pierdan, ¿ok? Y pues nada más pongan más atención de la común, ¿ok? Fíjense, lo primero que vemos en la oración de Jesús, número 1, antes de decirles, déjenme decirles esto. Vamos a ver muchas cosas. Hoy vamos a ver 2 puntos muy importantes acerca de cómo veía Jesús la oración. Vamos a concentrarnos en esas 2 cosas. La primera, la oración para Jesús era una necesidad. Para Jesús, la oración era una necesidad. ¿Okay? ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense. Para Jesucristo, la oración no era una práctica ocasional. Para Él era una verdadera necesidad, es decir, era la atmósfera en la que vivía, como el aire que respiraba, un hábito de vida que formó de manera que su actitud ante la vida en todo momento era permanecer en oración. Oraba todo el tiempo. Había veces que estaba orando en espíritu simplemente, a lo mejor cuando estaba sanando gente, ¿no? Invariablemente agradecía a Dios por los alimentos, por la gente, le daba gracias a Dios, fíjense, antes de realizar milagros, le daba gracias a Dios por lo que Dios estaba a punto de hacer. ¿Se acuerdan cuando resucita a Lázaro? Antes de empezar le dice, Señor, te doy gracias porque siempre me escuchas, ¿no? O sea, todo el tiempo está orando. Y por eso podemos ver que no siempre sus oraciones eran algo formal. O sea, Jesucristo no siempre decía, vamos a orar, ¿no? Cierren sus ojos, no. De repente Él simplemente oraba. Había veces que lo hacía formal, a veces muy simple, a veces de rodillas, a veces de pie, a veces la Biblia nos lo muestra postrado en el piso, orando con intensidad. Pero ¿saben qué me parece a mí asombroso? Jesucristo tenía una vida de oración intensa y continua, aún en medio de un ministerio que era ocupadísimo. O sea, muchos de nosotros le echamos la culpa al hecho de que no estamos orando todo el tiempo porque nuestras ocupaciones nos distraen. ¿No? Tenemos mucho trabajo, de repente estamos en la oficina o donde trabajes, ¿no? A lo mejor en la escuela, si eres un estudiante, o en la casa haciendo quehaceres.
y la ocupación nos distrae, pero para Jesucristo la distracción, la oposición y las situaciones que enfrentaba eran precisamente la razón de su oración. Y entonces no importa qué tan ocupado estuviera, y piensen en qué ocupado estaba. Dice Jesucristo, después de que empieza su ministerio, se convierte prácticamente en una estrella de cine, ¿no? Como vemos hoy a las estrellas que se aparecen en un lugar y se juntan las masas para verlos. Jesucristo, después de que empieza a hacer ciertas cosas, se corre la voz por toda la región, y hay personas que viajan días nada más para verlo, para escucharlo, empiezan a oír que sana gente. Y entonces se juntan montones de personas con enfermos, gente quiere hacerle preguntas, gente quiere nada más tocarlo, ¿no? Cuando los fariseos y los maestros de la ley empiezan a ver que la gente lo sigue, que empiezan a hablar de él como el Mesías, el que estaban esperando, les empieza a dar envidia, y entonces empiezan a ponerle obstáculos, le empiezan a poner todo el tiempo trampas, le están mandando gente a hacerle preguntas capciosas para hacerlo equivocarse. O sea, todo el tiempo estaba ocupado, y sin embargo Jesucristo no dejaba de orar en ningún momento. Y me parece, aparte de lo más hermoso cuando vemos su vida de oración, como una de las cosas que constantemente dice en sus oraciones y a la gente es: Padre, glorifícate en mí. O sea, todo el tiempo le da el crédito de todo lo que pasa a su Padre. No cae en la tentación en la que caeríamos muchos de robarnos aunque sea un poquito del crédito de lo que está pasando. Jesucristo siempre todo lo hace para gloria de Dios. Entonces, evidentemente, fíjense, Jesús tiene una expectativa de ser usado por Dios, de que Dios va a hacer su trabajo a través de él, y por eso vivía la vida como la vivía, porque las palabras que decía acerca de quién hacía las cosas, las creía verdaderamente. Fíjense, en Juan 5:19, Jesucristo dice estas palabras: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. ¿Se imaginan cómo impactaron esas palabras a la gente que las escuchó? Se estaban viendo a Jesucristo hacer milagros. De repente decirle a la tormenta: detente, y se detenía. O a un árbol: sécate, y secarse, ¿no? Pero él mismo decía: no soy yo. Yo sin mi Padre no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Es decir, si alguien te pregunta alguna vez ¿con cuánto contribuyó Jesucristo al plan de Dios? La respuesta, ¿sabes cuál es? Con nada. O sea, él fue un canal a través del cual Dios trajo cosas a la tierra. Pero él decía: yo sin mi Padre no puedo hacer nada, no soy yo, es él. Una y otra vez, Juan 14:10, las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Entonces, fíjense, de ese entendimiento de Jesucristo, él entendía que no era él, que el poder no era de él, era del Padre que estaba en el cielo. O sea, como diciendo: yo soy Dios hecho hombre, en este momento hecho hombre. Mi deidad está ahí arriba y es Dios el que hace las cosas. Entonces, si algo va a ser hecho en esta tierra, tiene que ser el Padre. Y para Jesús eso convertía la oración en una absoluta necesidad, ¿no? Él necesitaba orar. Y miren, yo creo que ahí es en donde está nuestro problema. Tenemos en ciertas áreas de nuestra vida una inexplicable actitud de autosuficiencia. O sea, sé que todos nosotros, especialmente si lleva cierto tiempo caminando de la mano de Dios, acudimos a Dios en oración, pero generalmente es cuando las cosas son extremas, cuando las cosas se ponen difíciles. Pero cuando las cosas son el día a día, o sea, las cosas más cotidianas de tu vida, generalmente ni siquiera se te ocurre que necesitas esa ayuda. O sea, no es que pienses: no lo necesito, es que ni siquiera te pasa por la cabeza esa necesidad. En Lucas 5, Jesucristo le da una lección maravillosa a Pedro a este respecto. Este es un pasaje que seguramente muchos de ustedes conocen, es conocido como la pesca milagrosa. ¿Se acuerdan lo que sucede ahí? Se nos dice Lucas que llega Jesucristo al lado del lago y empieza a enseñarle a la gente, y se empieza a juntar una multitud impresionante. Entonces la multitud se empieza a acercar cada vez más. Ya imagino, más gente se acerca, más gente quiere ir, empujan a los de adelante y lo empiezan a empujar hasta que llega a la orilla del lago. Y entonces voltea y está Pedro en su barca, ¿verdad? Y él se sube a la barca de Pedro y le dice: arrímala tantito para allá para que no se puedan acercar, ¿no? Entonces alejan la barca, entonces él se sienta en la barca, pues ya no tiene problema de espacio, ya no se pueden acercar, y entonces les empieza a enseñar. Y vamos a leer ahorita este pasaje, pero quiero que entiendan esto antes. Fíjense, se van a dar cuenta que todo lo que sucede en este pasaje es para beneficio, obviamente, de los que vamos a leer la palabra, pero es específicamente
para beneficio de Pedro. Él está enseñándole a la gente, ¿verdad? Y Dios consideró tan poco importante lo que les estaba enseñando que ni siquiera aparece en la Biblia. O sea, ni siquiera nos dicen qué les enseñó. Lo que queremos, lo que quiere Él que entendamos nosotros es que al que estaba tratando de impactar era a Pedro. Pedro es una audiencia cautiva en el barco. Él empieza a enseñarle a la gente y ni siquiera nos van a decir qué enseñó. Fíjense cómo nos dicen. Dice, cuando acabó de hablar, o sea, siempre dice, le enseñó a la multitud. Y dice, cuando acabó de hablar, le dijo a Simón Pedro, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. Vamos a detenernos ahí tantito. ¿Qué está pasando ahí? Jesucristo hace una enseñanza que evidentemente tiene que haber tenido que ver con algo teológico espiritual, ¿no?, en la vida de la gente. Pero termina de enseñar y ahora pasa algo que es totalmente práctico, profesional en la vida de Pedro, ¿no? Pedro es un pescador, ¿okay? Pedro es un experto pescador. Y entonces pasa de enseñar teología a decirle a Pedro, ahora vámonos de pesca. Ve y echa las redes ahí. O sea, le va a decir exactamente lo que tiene que hacer. Y fíjense qué sucede. Dice, maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. O sea, lo que está pasando ahí es que Pedro es un experto pescador, ¿ok? Fíjense, en la época de Cristo, a los niños los llevaban a la sinagoga cuando cumplían 8 años. Los maestros de la ley hablaban con ellos, les enseñaban, los medio interrogaban, y si les veían capacidad como para aprender, entonces los quedaban en la sinagoga y los empezaban a enseñar para ser maestros de la ley. Luego a los 12 les volvían a hacer otra prueba, ¿no? Pero a los 8 hacían la primera. Y si no tenías la capacidad, te regresaban a tu casa y te decían, dile a tu papá que te enseñe su oficio. Entonces Pedro lleva pescando desde los 8 años. En ese lago, el mejor momento para pescar es de noche, porque los peces suben a comer en la noche y durante el día se esconden del calor y se van al fondo del lago. Entonces Pedro le está diciendo, maestro, yo soy experto pescador. Llevamos pescando toda la noche. Yo ya sé que si no se pesca de noche ya no hubo pesca. ¿Cómo me dices que vaya a echar las redes? Yo sé de lo que estoy hablando. El sermón estuvo bueno, ¿no? Pero tú no sabes de pesca, ¿no? Pero fíjense lo que continúa. Dice, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. O sea, el objetivo de Jesucristo primero era que Pedro escuchara las palabras de sabiduría de Jesucristo y dijera, wow. Y entonces cuando dijera, ahora vamos a pescar, pues no veo que sepas mucho de pesca, pero como me lo dices tú, que ya te oí predicar y la verdad el sermón estuvo muy bueno, ¿no?, entonces te voy a hacer caso. Entonces ya tuvo efecto lo que Jesucristo quería que sucediera. O sea, ya tuvo un impacto en Pedro, al grado que le va a obedecer en un área que él se siente autosuficiente. Y fíjense lo que sucede. Versículo 6 dice, así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. 1000 cosas podemos aprender de ese pasaje, pero lo que Pedro está aprendiendo a este respecto es, ahora entiendo que aún en áreas en donde yo me siento un experto y siento que no necesito la ayuda de nadie, te necesito a ti. Y ese es el mensaje para nosotros. Lo que nos está diciendo a nosotros es, no hay una sola área en tu vida que no necesita oración, ni una. No hay una situación que enfrentes en tu vida que no requiere de oración. Yo no sé en dónde estás en este momento en tu vida, a qué te dedicas. Aquí a lo mejor tenemos estudiantes, ¿no? A lo mejor tenemos a jóvenes profesionistas que están empezando su carrera apenas. A lo mejor tenemos a matrimonios, padres de familia, ejecutivos, a lo mejor dueños de empresas. En donde estés haciendo lo que estés haciendo, todas las áreas requieren de oración. Oras cuando te levantas en la mañana y empiezas a orar, por ejemplo, si eres estudiante, por tu escuela, por los maestros que te van a dar clases, por tus compañeros de clases. Oras antes del examen, ahí sí, antes de empezar el examen, Señor, dame buena puntería, ¿no? O sea, ¿no? Pero horas después del examen le das gracias a Dios por lo que haya sucedido, ¿no? En nuestro trabajo oramos de camino a trabajar, oramos por nuestra empresa, oramos por nuestros jefes, ¿no?, nuestros compañeros, cuando vas a entrar a una junta, cuando vas a hacer una llamada, cuando vayas a hacer lo que oras todo el tiempo, porque a Jesús lo vemos orando en todo momento, por todas las cosas. Y piensa en esto, si Él necesitaba orar, imagínate tú, imagínate yo, ¿no? El maestro de maestros necesitaba, Señor, por favor, ayúdame. Tú y yo lo necesitamos muchísimo más. Entonces la oración para Él era una necesidad y debería de serlo para nosotros.
¿Qué otra cosa vieron los discípulos? Para Jesús, número 2 en su programa, dice, la oración era perfectamente natural. Era algo que hacía de forma totalmente natural. ¿Qué quiere decir eso? El hecho de que la oración sea algo natural significa que no era un acto de disciplina. ¿Me explico? Miren, mucha gente tiene ideas muy equivocadas acerca de lo que las oraciones son, ¿no? Por ejemplo, hay gente que piensa de la oración como si fuera una varita mágica, ¿no? Lo que yo quiera va a ser Dios, ¿no? Hay gente que ve a la oración como si fuera el botiquín de primeros auxilios, ¿no? Cuando alguien se rompe la nariz, entonces acudimos, ¿no? Hay gente que piensa que es un discurso de ventas. Hay que convencer a Dios, ¿no?, de que haga lo que nosotros queremos, ¿no? Hay gente que piensa que es el último recurso, ¿no? Han oído gente que dice, ya no nos queda más que orar, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? Ya hice todo en mi poder y no pude, pues ahora le voy a pedir a Dios que me ayude, ¿no? O sea, vemos como que si fuera el último recurso. Pero les voy a decir cuál es la distorsión más grande de la oración. Cuando piensas que la oración es una obligación. En el momento en que tú crees que la oración es una obligación, tu oración se va a convertir en algo rutinario, aburrido, desconectado, en donde simplemente vas a repetir palabras por repetirlas porque tienes que orar, ¿no? Por eso las oraciones se vuelven algo tan rutinario. Yo me acuerdo cuando era Boy Scout, ¿no?, el siglo pasado, en los Scouts, para ser Boy Scout en esa época tenías que creer en Dios, era obligatorio creer en Dios. Y siempre que ibas a comer algo, cuando estabas en un campamento o algo, había que orar antes de comer. Pero no había ninguna relación espiritual con la oración o con Dios. Nunca nos poníamos en manos de Él para hacer nada, nadie te hablaba de Dios. Era simplemente por regla tenemos que orar. Entonces, pues para nosotros no entendíamos ni para qué. Entonces la oración, la verdad, se convirtió en algo que todo el mundo siempre decía lo mismo. Y aparte era ridículo. Cada vez que decían, te toca a ti, que Dios bendiga lo que nos caiga en la barriga. Amén. Y todos repetían esas palabras, ¿no? Entonces, cuando tú oras rutinaria y repetitivamente, la oración se convierte en algo sin sentido, sin poder, sin comunicación real con Dios. Ahora, el hecho de que sea algo natural no significa que Jesucristo no apartaba tiempo para orar, ¿no? O sea, sí tenía una disciplina en cuanto a apartar, además de todas sus oraciones del día, había tiempo que Él escogía específicamente para orar. Miren, lean los evangelios. Había veces que Jesucristo pasaba horas, a veces noches enteras orando. Cuando Jesucristo oraba para pedir dirección de Dios, se pasaba toda la noche. La noche antes de escoger a sus 12 discípulos, la Biblia dice que pasó toda la noche en oración y al otro día dijo tú, y tú, escogió a sus 12, a los que iba a mandar a transformar el mundo. Entonces, toda la noche orando, ¿no? Había veces que oraba cuando estaba descansado, ¿no? Vemos que la Biblia de repente nos dice, muy temprano por la mañana se retiró a orar, o sea, después de dormir. Pero hay veces que lo vemos orando agotado. ¿Se imaginan las oraciones en el huerto de Getsemaní? Después de todo un día de actividades que todo lo hacían caminando en esa época, ¿verdad? Y luego la última cena, y después de cenar se van al huerto. Jesucristo sabe lo que está a punto de pasar, sabe que lo van a arrestar, está emocional y espiritualmente agotado. De hecho, sus discípulos les pide que oren por Él y se duermen, y los despierta y se duermen, y los despierta y se duermen, y Él está orando todo el tiempo, con una intensidad tal que la Biblia dice que suda gotas como de sangre. Entonces a Jesucristo le daba igual si estaba cansado, si estaba descansado, si era de día, de noche, en todo momento está orando, pero jamás muestra una sensación de obligación. ¿Por qué? Yo estoy convencido que Jesucristo tenía clarísima una cosa. Toda actividad que nosotros realizamos que no está siendo dirigida por Dios es una pérdida de tiempo. Si lo que tú estás haciendo no tiene que ver con el plan de Dios para tu vida, estás perdiendo el tiempo. Y eso no significa que tienes que estar como misionero todo el día, porque estoy hablando de en donde estés, la forma en la que trabajes, la forma en la que estudies, la forma en que hagas deporte. Si no te estás poniendo en manos de Dios y comunicándote con Él, estás perdiendo el tiempo porque no le estás permitiendo a Él utilizar ese momento para su gloria. Entonces, Él sabe, es consciente que la oración es el canal a través del cual Dios libera su poder, y por eso para Él era lo más natural, era como comer, como respirar,
¿no? Es algo que haces sin pensar, ¿no? Imagínate tú no puedes dejar de comer, ¿o puedes? ¿Qué pasa el día que te pierdes una comida? Tienes tanto trabajo que no comes, se lo andas diciendo a todo el mundo, hoy no comí, tú vete no come, ¿me escuchaste bien? Pon atención, no comí, ¿no? O sea, te parece algo espectacular, pero ¿cuántas veces le dice a alguien, híjole, hoy salí de mi casa con tanta prisa que no tuve tiempo de orar? Y te detienes a hacerlo. Esa era la oración para Jesucristo. Jesucristo está orando en todo momento, a veces para dar gracias, a veces para pedirle consejo, como con los discípulos. Pero ¿saben qué me impresiona a mí? Miren, lean los evangelios, la cantidad de oraciones que hace para interceder por gente. Todo el tiempo está orando para interceder por otras personas. Les puse aquí 3 que a mí me impactan. Juan 17:20, Jesucristo dice en su oración, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. ¿Por quién está orando ahí? Está orando por mí, por ti. No está diciendo, no oro nada más por mis discípulos, sino por todos los que van a creer gracias a ellos. En Lucas 22:32 dice estas palabras Jesús, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. ¿Se acuerdan a quién le está hablando? Le está hablando a Pedro. Les explica lo que va a suceder en su vida, les explica que él va a morir crucificado, va a resucitar, y le dice a Pedro, les dice a todos, pero a Pedro le dice, Satanás ha pedido permiso para zarandearte como el trigo, pero no te preocupes, yo he orado para que no falle tu fe, ¿no? Ya hemos platicado de esto, ¿no? Pedro debe haber dicho, mejor ora para que no me ataquen, ¿no? Pero no. Pero le dice, no, estoy orando para que no falle tu fe. O sea, él está diciendo, va a venir un zarandeo. Mi oración es por algo que todavía no pasa. Y miren, cuando tengan tiempo en la tarde, lean lo que sigue en ese pasaje en Lucas 22. Lo que le dice es, y para que cuando regreses fortalezcas a tus hermanos. O sea, Jesucristo le está diciendo, me vas a negar, te vas a alejar, pero cuando regreses, fortalece a tus hermanos. O sea, ya está orando desde entonces Jesucristo por lo que sabe que va a pasar al otro día, cuando Pedro lo va a negar. En Lucas 23:34, esta es probablemente la que más trabajo nos cuesta a nosotros. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por quién está orando? Por los soldados que lo acaban de crucificar. Está en la cruz y está orando por los que están abajo, que se están burlando de él, repartiéndose su ropa, y está, perdónalos, Señor, no saben lo que hacen. O sea, Jesucristo nos da unos ejemplos en la oración que si siguiéramos su vida veríamos cómo para él era verdaderamente necesario y de lo más natural. Y sin embargo, a nosotros nos cuesta mucho trabajo. 2 Romanos en su programa dice, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? Miren, yo no sé si son conscientes de esto, pero de forma interna hay una resistencia que tenemos la mayor parte de los cristianos para poder orar como oraba Jesucristo. Y está basado, hay muchas cosas, y vamos a ver muchas a través de la serie, pero hay 2 creencias en particular que sin darnos cuenta las tenemos en nosotros y nos limitan en nuestra vida de oración. Dice su programa, 2 creencias que limitan nuestra vida de oración. La primera de ellas es esta creencia: no te puedes comparar con el Hijo de Dios. O sea, la gente cree que no puede haber una comparación entre nosotros y nuestra vida de oración y Jesucristo y su vida de oración, ¿no? O sea, hablamos de la vida de oración de Jesucristo y lo primero que piensas es, pues claro, era Dios, ¿no? O sea, ¿cómo no iba a tener ese poder y esas oraciones tan profundas? Pues era el Hijo de Dios hecho hombre, ¿no? No me puedes pedir a mí que me compare con el Hijo de Dios. Miren, ese pensamiento, esa creencia es una absoluta mentira, y como todas las mentiras proviene del Satanás, del enemigo, que te está tratando de hacer pensar que no puedes. Porque fíjense lo que nos dijo Jesucristo. Juan 1:12 dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Dice ahí que toda la gente que ha puesto su fe en Jesucristo, que creen en su nombre, son hijos de Dios, es decir, tienen la misma relación con Dios Padre que Jesucristo tenía. Tenemos exactamente la misma relación, podemos acudir a Él en los mismos términos que Jesucristo. Al morir en la cruz, virtió su justicia en nosotros y ahora Dios te ve como si estuviera viendo a Jesús en persona. Pero la pregunta es, ¿lo crees? ¿Verdaderamente crees estas cosas? ¿De dónde creen que surgía el hecho de que la oración fuera algo tan natural para Jesucristo? ¿Se dan cuenta de dónde? O se los pregunto de otra manera.
¿Con quién es con la gente que de forma más natural te comunicas? ¿A quién se te cuecen las habas por platicarle las cosas? ¿No? Cuando te pasa algo durante el día, ¡ay! Tengo que hablarle, ¿no? ¿A quiénes? A la gente que amas y sabes que te ama, ¿no? Si a lo mejor no les puedes hablar porque están trabajando, ya quieres llegar a que lleguen la noche para llegar a la casa y contarles, ¿no? Fíjense, cuando viajaba yo mucho como consultor hace muchos años, la verdad platicaba yo con Karina el otro día y nos preguntábamos, ¿cómo le hicimos durante esa época? ¿No? Cuando los niños estaban chiquitos, yo viajaba como 2 semanas y media de cada mes, ¿no? Y Karina se quedaba en la casa con 4 niños y yo andaba, mis viajes eran como de 2 semanas y no era ir a un lugar y enseñar 2 semanas, sino ir a un lugar, enseñar 2 días, viajar a otro lugar, enseñar 2 días, viajar, o sea, andaba por todos lados, ¿no? Pero ¿saben qué pasaba invariablemente? Terminaba yo el día agotado, medio solo, muriéndome de ganas ¿de qué? De hablarle a Karina, de llegar a la casa y platicarle lo que pasaba, ¿no? Me acuerdo una vez que estaba en República Dominicana, teníamos 1 hora, ¿no? Yo le decía, te hablo a tal hora, porque yo pues, con los niños era un córrele que te alcanza, ¿no? Y de repente estaba yo trabajando con un grupo de caballeros y entonces vi la hora y dije, me tengo que ir con permiso, ¿no? Entonces me dice, ¿a dónde vas? Y otro dice, es que tiene que hablarle a su mujer. Y no, como que se quisieron burlar de mí. Les digo, no, ustedes lo tienen muy mal entendido. No tengo que hablarle a mi mujer. Quiero hablarle a mi mujer. Prefiero hablar con mi mujer que con ustedes, así con permiso. Y de hecho al que me lo dijo se lo vacilaron todos, porque dijeron, sí, tú no tienes ni mujer, o sea. Pero ¿con quién te quieres comunicar? ¿A quién le quieres hablar? ¿A quién le quieres platicar las cosas? A gente que amas y que sabes que te ama, que te va a escuchar, que se va a reír contigo, que te va a confortar, ¿no? Que quiere saber qué está pasando en tu vida. El día que entiendas que Dios te ama de esa manera, que te ama a tal grado que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para tener esa relación contigo, para que entiendas que quiere esa comunión contigo, esa comunicación, el día que creas eso, tu vida de oración se va a transformar. Tu vida de oración va a despegar. Vas a entender que Él está esperando para que vayas y le cuentes, y le digas, y le pidas, porque es un Padre que te ama, pero necesitas creerlo. Hay una cosa que tenemos que recordar cuando pensamos en estas cosas. Jesucristo, Hijo de Dios, nos dio a nosotros el privilegio de convertirnos en hijos de Dios. Cuando nosotros nos convertimos en sus hijos, eso efectivamente es un privilegio, pero también trae con ello una responsabilidad. O sea, Dios confiaba totalmente en que su Hijo iba a hacer su trabajo en esta tierra. Y tú y yo tenemos la misma responsabilidad. O sea, nos da acceso directo al Padre, pero ¿para qué? Para que nosotros también podamos llevar a cabo el trabajo que nos puso en esta tierra para hacer. Entonces, nosotros tenemos que vivir para su plan. Y de hecho, si lo piensas, te vas a dar cuenta que esa es la parte más emocionante de la oración. O sea, la oración es un acto de cooperación. O sea, de la forma en que tú de forma más efectiva puedes cooperar con el plan de Dios en esta tierra es a través de la oración. Cuando tú tienes esa vida de oración, entonces verdaderamente vas a poder participar en el plan de Dios como participaba Jesucristo. De hecho, miren, Jesucristo nos dijo unas palabras, voy a leer este versículo, este que sigue es el versículo que más trabajo nos cuesta creer. Juan 14:12. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también Él las hará y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. ¿Te cuesta trabajo creer eso? O sea, ¿crees que puedes hacer las mismas obras que Jesucristo y mayores? ¿Han andado resucitando gente últimamente? No. No, o sea, esto es algo que nos cuesta trabajo, ¿no? Porque dices, oye, después de todo lo que hizo y dice que yo puedo hacer todavía mayores, ¿cómo? Pero Él mismo nos da la respuesta en el siguiente versículo. Dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré, así será glorificado el Padre en el Hijo. Está diciendo, la forma de liberar el poder de Dios y en donde tú puedes actuar, llevar el reino de Dios al mundo, es orando, dejando al Padre actuar, liberando el poder del Padre en todos lados. Dice, van a hacer cosas mayores que yo. Piensen en esto, Jesucristo estaba limitado por tiempo y espacio mientras fue un hombre. Entonces, Él estaba trabajando en lo que estaba a su alrededor. Y nos dice ahora tú haz mi trabajo.
Ahora tú ora y libera mi poder en todos lados. Tú y yo podemos estar orando en este momento por lo que está pasando en diferentes lugares del mundo. ¿Estás de acuerdo? O sea, puedes estar orando por Libia, por Siria, sabes en dónde hay guerras, en dónde hay gente marginada, en dónde están oprimiendo a gente, y puedes estar orando por todas esas personas. Puedes orar por la gente que conoces, por la gente que no conoces pero que ves en las noticias que está sufriendo. Puedes orar por países. O sea, liberar el poder de Dios en todo el mundo. Él dijo, cualquier cosa que pidan en mi nombre yo la haré. ¿Lo crees? Eso es lo que tenemos que hacer, creer y orar. Tienes que dejar de creer que tú no eres igual al Hijo. Te hizo hijo. La segunda creencia es esta. Debes orar cuando sientes la necesidad. Debes orar cuando te sientes en la necesidad de orar, ¿no? Hay gente que dice, Jesús oró así porque sentía una necesidad constante, y entonces cuando tú sientas la necesidad de orar, ora. Suena muy piadoso, pero es otra mentira diabólica. Porque lo que te están diciendo es, sigue tus emociones. Cuando te sientas con ganas de orar, ora. ¿Cuántas veces, cuando más necesitas oración, es cuando menos te sientes con ganas de orar? ¿Cuántas veces? Pero si en esos momentos tú dices, necesito de Dios, necesito de su poder, y te pones a orar, después de empezar a orar, se te quita la falta de necesidad y entonces te profundizas en la oración. O sea, tienes que orar cuando te sientes con ganas de orar y tienes que orar cuando no te sientes con ganas. Porque vivir de otra manera es no vivir por fe, ¿eh? Vivir por fe significa hacer una conciencia de tu necesidad permanente de Dios y la certeza de su respuesta. O sea, no es ora cuando sientas la necesidad, crea la necesidad. Date cuenta que es algo que necesitas tanto como lo necesitaba Jesucristo. De hecho, Pablo lo que nos dice es que tenemos que orar en toda circunstancia. En Filipenses 4:6 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, ¿no? Si subrayas en tu Biblia, cuando llegues a tu casa, pon una línea abajo de esas 3 palabras, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Qué nos está diciendo ahí Pablo? Pase lo que pase, están bien las cosas, dale gracias. Están complicadas las cosas, ve con tus peticiones y busca razones para darle gracias. Si tú empiezas a hacer esto, te voy a decir lo que va a pasar. Tu oración se va a convertir en tu vida, como en Jesucristo. Se va a convertir en la atmósfera que respiras. Se convierte en un hábito que llega un momento en que sin darte cuenta, todo el tiempo estás en comunión con Él. Estás orando por todo lo que pasa, por la gente que te cruzas, ¿no? De repente ves a alguien que va pasando y lo ves, y, Señor, ayuda a este pobre individuo, ¿no? Acércate a tal, ¿no? Y las que más trabajo nos van a costar son las que vemos a Jesucristo orando por la gente que les hace daño. Cuando alguien te tiene malas intenciones, cuando alguien, digo, no sé si ya se dieron cuenta, pero aquí en donde estamos nos están atacando todo el tiempo, ¿no? Nos dejan sin agua. Ustedes no lo saben, pero cada rato se meten a nuestra bodega y desaparecen cosas que necesitamos para trabajar. O sea, no nos quiere la gente del hotel. ¿Qué tenemos que hacer? Orar por ellos, pedirle a Dios que los acerque a Él, que abra su corazón, que los toque, ¿no? Que los prospere. Y esas son las cosas que más trabajo cuestan, pero es el ejemplo que nos dio Jesucristo. Entonces necesitamos orar en todo momento. Y les voy a decir, esto se los vengo repitiendo recientemente porque es crucial, ¿eh? Yo estoy convencido que Dios está haciendo milagros en nosotros, en esta iglesia, para poder darnos un edificio más grande, en donde quepamos más gente y donde tengamos la capacidad de hacer más trabajo. Pero no nos lo está dando porque dice, no, aquí ya los tratan muy mal y aparte están medio incómodos y a veces el aire no funciona. Esa no es la razón. Nos la está dando porque quiere que extendamos su reino a través de ese lugar. Y estoy convencido que están pasando esos milagros porque Él va a hacer un impacto a través de nosotros. Pero si todos nosotros como familia, como iglesia, pero también como individuos y como familias, no empezamos a tener una vida de oración como la de Jesucristo, constante en todo el tiempo, no vamos a poder tener ese impacto. Necesitas creer que Dios te quiere usar a ti. No pienses en la iglesia como ese nebuloso nosotros. Dios te quiere usar a ti. Tú tienes que decir, la iglesia soy yo. Y si yo no empiezo a tener una vida de oración en comunión profunda con Dios, yo no voy a ver el poder de Dios liberado en mi vida, en mi familia y en mi iglesia. Pero soy yo el que tengo que empezar a creer diferente para poder orar diferente. Y entonces vamos a ver un impacto increíble
causado por Dios a través de nosotros. Vamos a orar. Padre, de verdad, Señor, lo que más queremos, Padre, es vivir para ti, vivir para tu plan, que tu nombre sea glorificado en Cancún. Y sabemos, Señor, que igual que tu Hijo Jesucristo, por nosotros no podemos hacer nada. Tristemente, Señor, creo que esa creencia la llevamos a un extremo en donde pensamos que no podemos hacer nada. Cuando tu Hijo nos enseñó que aun cuando Él sabía que Él solo no podía hacer nada, hizo cosas maravillosas por la comunión permanente que tenía contigo. Te pido, Padre, que nos ayudes a todos los que estamos aquí a tener esa comunión, a borrar esa creencia en nuestra cabeza que nos hace pensar que no tenemos la capacidad de hablarte como te hablaba tu Hijo, de accesar a ti y a tu poder como lo hacía tu Hijo. Llena nuestro corazón con tu Santo Espíritu, con fe, con poder, para acudir a ti, Señor, para vivir con una expectativa de que nos vas a usar, de que vas a transformar esta ciudad a través de nosotros, Señor, aunque nosotros no hagamos más que confiar en ti. Quita ese velo de nuestros ojos, Señor. No nos dejes pensar que somos autosuficientes en ningún área de nuestra vida, al revés. Ayúdanos a orar hasta por las cosas más pequeñas, Padre, y confiar tanto en ti que tengamos esa expectativa emocionante de ver cómo vas a actuar en toda circunstancia. Usa a tu iglesia, Señor. Nos queremos poner totalmente en tus manos y a pedirte que nos hables y nos dirijas para que tu nombre sea glorificado, Padre. Te pedimos todas estas cosas, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.